¿Ya lo tenemos todos listos? Salmo 23:1. Muchos ya sabemos de memoria este salmo, y si no es así, apréndaselo de memoria, no le pasa nada. Hazle un poquito el volumen, ¿no? Se quiere viciar, por favorcito. Dice la Biblia en el Salmo 23:1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cierre sus ojos, vamos a orar. Te rogamos, precioso Señor, Espíritu Santo, que guíes, como siempre lo haces, que guíes mis pasos, que guíes mi boca, que guíes toda esta enseñanza, Señor, que nos guíes a toda verdad. Tu palabra lo dice, que el Espíritu nos guiará a toda verdad, que esa verdad nos confronte, nos edifique, nos redarguye, nos consuele si es necesario, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es lo único que necesitamos. Fuera de ella no queremos nada, Señor, ni a nadie. Tu palabra nos basta, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy, como lo has venido haciendo durante ya mucho tiempo en esta congregación. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Los nombres de Dios. Esta semana toca el nombre Jehová Roi, ahí está escrito Roi. Hemos entendido que el nombre revela características y atributos del poseedor. En este caso, nuestro Dios, por eso estudiamos sus nombres. Hasta ahora hemos visto 14 nombres, entre los cuales puedo mencionar, con los cuales Dios se manifiesta en la Escritura: Elohim, el Dios del pacto; Yahvé, Jehová, yo soy, el yo soy. Nombres compuestos como Jehová Jireh, yo soy tu proveedor; Jehová Rafa, yo soy tu sanador; Jehová Sama, yo soy tu compañero. El día de hoy veremos otro nombre compuesto, Jehová Roi, y este es uno de los nombres más significativos con los cuales encontramos a Dios en la Escritura. Este nombre lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y revela mucho acerca del carácter y la naturaleza de nuestro amado Dios. El nombre es Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Primeramente, vemos que el nombre con el que David identifica a Dios también lo usa nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 10:11. Hoy vamos a utilizar la Biblia mucho. Siempre es maravilloso, pero hoy mucho más. Juan 10:11. Jehová es mi pastor, yo soy tu pastor, Jehová Roi. Primeramente, lo primero que encontramos es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se da este nombre. En el Antiguo Testamento aplicado para Dios, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo hace alusión a este nombre. Juan 10:11 dice la Biblia: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta referencia nos muestra que Jesús se iguala plenamente a Dios. Nos muestra que la totalidad de la deidad se encuentra por completo en Jesucristo. Jesús no solo fue un gran hombre, Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decir que el Señor es nuestro pastor hace alusión a que el Señor protege, provee, guía y cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como pastor poderoso y paciente. Jesús es el buen pastor que puso su vida por la humanidad. La palabra que utiliza David, o que se traduce de los libros de los Salmos para pastor, es la palabra hebrea Roe. Ahí está escrita, ahorita se lo pongo, la palabra hebrea Roe, que se translitera como Roi, por eso se dice Jehová Roi. Esta palabra se halla unas 62 veces en el Antiguo Testamento. Se usa con referencia a Dios, el gran pastor, quien apacienta o alimenta sus ovejas. Regresamos al Salmo 23. Vamos a leer del 1 al 4 en esta ocasión. Dice el Salmo del pastor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahorita que veamos lo que es senda de justicia es maravilloso. Dice:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El concepto de Dios como un gran pastor es muy antiguo en la Biblia. La primera vez que lo utilizan lo hace Jacob en Génesis 49:24. Vamos a darnos un poquito de prisa. Lo primero es como introductorio. Ahorita ya vamos a llegar a los puntos claves de esta enseñanza. David le llama al pastor, el gran pastor, o el Jehová es mi pastor, a Dios. Y nos muestra en los primeros 4 versículos de su salmo, el salmo más famoso de la Escritura, cómo Dios trata a David o nos trata a nosotros cual ovejas y él como pastor. El concepto de Dios como pastor es muy antiguo. En la Biblia lo encontramos en Génesis 49:24. Dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Dice: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Jacob, orando por sus hijos, lanza profecía sobre sus hijos, y dentro de esa profecía menciona a Dios como el gran pastor, el nombre de Israel. La Biblia nos enseña que nosotros, los creyentes en Cristo, somos ovejas del Señor. Lo más importante para sus ovejas entonces es confiar en Él, depender de Dios y su buen pastoreo, tener la seguridad de que Él nos llevará a los mejores lugares en nuestra vida. David sabía lo que decía. Por el Espíritu Santo estaba inspirado y declaró que el Señor es su pastor. David vivía momentos difíciles y de conflicto. Atravesó valles de sombra y de muerte constantemente. Sus enemigos lo asediaban y donde iba había espíritu de traición. Por demás entonces él tenía que confiar en el pastor de pastores, como una inocente oveja confía en su pastor. El mismo David fue pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. Él era capaz de enfrentar a un lobo y a un león por una de sus ovejas, por lo tanto sabía que Dios lo guardaba del mal. Por eso insisto, amado hermano, lo hemos venido viendo, te lo dije apenas el día domingo en el discipulado y voy a seguir insistiendo. Tú no puedes amar, tú no puedes confiar, tú no puedes descansar en un Dios que no conoces. Si le conoces, como David conocía a Dios de primera mano, vas a confiar en Él siempre y bajo cualquier circunstancia. A mucha gente se le dificulta ya no solamente amar a Dios, confiar en Dios. Pasan situaciones como las de David, dicen, lo que veíamos, lo que te decía ahorita, qué difícil es confiar en Dios en una situación como esa, de verdad. ¿Tú te imaginas confiando en Dios en una situación así? Yo no me lo quiero ni imaginar, tener que platicar con mi esposa. En mi vida yo creo que cualquiera decimos, sí la entrego, a mí no importa, yo por Cristo. Pero después más allá, ahora va tu esposo, tu esposa, ya lo platicas y a lo mejor como adultos dices sí, pero ¿qué pasa cuando van tus hijos o tus nietos? Más tus hijos, los nietos no respondemos, pero también primero Dios esté de la mano del Señor. ¿Cómo le haces? ¿Cómo confías en Dios? Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. David confiaba plenamente en Dios porque David conocía íntimamente a Dios como pastor. Hebreos 13:20, vamos rápidamente. Vamos a ver más características de esto. ¿Por qué David confiaba en Dios como pastor? No por nada. Vamos a ver ahorita características de un pastor. También vamos a ver los atuendos, las cosas que utilizaba, y vemos que como en todo ello nos habla acerca de nuestro Dios como pastor. Hebreos 13:20 dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. Y primera de Pedro 5:4 le llama el príncipe de los pastores. Unas páginas más adelante nada más. Primera de Pedro 5:4. Dice la Biblia:
Igualmente, jóvenes, estén sujetos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿de quién habla? De Jesucristo. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. En el occidente, ¿dónde es el occidente? De este lado, en América. El mundo está dividido en oriente y occidente. Oriente es de aquel lado, de Europa hacia allá, Asia. En el occidente, Europa de este lado y más sobre todo en América. La costumbre es que el pastor va detrás de las ovejas. En Oriente, donde se escribió la Biblia inspirada en esa mentalidad, o con esa mentalidad, los pastores van delante de las ovejas porque las ovejas los conocen y saben que su pastor los guía a buenos pastos, a los arroyos de aguas cristalinas que calmarán su hambre y su sed. Vaya Juan 10:27. Ya cada vez es más difícil por aquí. A lo mejor si uno va un poquito más a Milpata, a Tláhuac, a Tlalpan, la parte alta de Tlalpan, encontrarás gente pastoreando aquí. Yo no he visto a nadie pastoreando. Ya es bien difícil ver a gente pastoreando. Pero si tú vas a un lugar, a Texcoco, por ejemplo, tengo familia allá, y de repente sí ves que van los muchachos, los jóvenes pastoreando los rebaños, van con una vara y mandan al rebaño por delante y ellos van atrás dándole con la vara. Eso es aquí en Occidente. En Oriente no es así. En Oriente el pastor camina adelante y las ovejas van atrás de él siguiéndole. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Le siguen. Con frecuencia, ahorita vamos a adentrar en esto, con frecuencia en las familias hebreas, el más joven era el que tenía el cargo de pastor. Esto le pasó a David, que era el menor de 8 hermanos. Vamos a 1 de Samuel 16:11. Primera de Samuel 16:11. ¿A quién ponían a pastorear los hebreos? Al más joven de la casa. Empezaba el hermano mayor, le pasaba al que sigue, al que sigue, al que sigue, y ya cuando no había más chico, pues era el que tenía que fletarse como pastor. Primera de Samuel 16:11 nos dice: entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí le respondió: queda aún el menor. ¿Qué hacía el menor? Apacentando las ovejas. La vestidura de un joven pastor, aquí vamos a empezar ya a tomar más forma esta enseñanza. La vestidura de un pastor en Oriente consistía en una sencilla túnica de algodón y un cinturón de cuero alrededor para sujetar esa túnica. Llevaba una especie de cobija llamada haba, hecha de piel de camello, como la de Juan el Bautista. Le servía como impermeable cuando llovía y le ayudaba a mantenerse caliente en las noches. Llevaba consigo una bolsa de piel seca llamada saco pastorín. Cuando salían del hogar a cuidar el rebaño, su madre les ponía en este saco pan, fruta seca y algunas aceitunas. Fue dentro de este saco que David guardó las piedras de arroyo con las que enfrentó a Goliat. Vaya 1 Samuel 17:40. Dice la Biblia: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorín, en el zurrón que traía, es lo mismo, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cómo era el vestido de los pastores en ese entonces? Ya te lo dije, llevaban una túnica larga, un cinturón, una cobija, llevaban un saco pastoril en el cual llevaban comida. En ese saco fue donde David echó las piedras lisas de arroyo que tomó cuando peleó contra el gigante Goliat. Llevaban consigo, como ya lo vimos en esta cita, una vara. Ningún pastor salía del campo sin ella. Su vara era útil para protección y cuidado de las ovejas. Llevaban también un cayado.
El cayado era un palo largo, cerca de 2 metros y con un gancho en el extremo. También era para protegerse, pero más se usaba para manejar a las ovejas. Regresamos al Salmo 23:4. Dice la última parte del versículo: tu vara y tu cayado me infundirán. Bájale un poquito, se oye muy fuerte todavía. Hoy traigo un chorro de voz, no sé qué pasa, pero siento que reviento el sonido. Salmo 23:4, la última parte del versículo dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, ¿cómo era la vara? Ahí están un poquito representadas. Ahí está la imagen. La vara era corta, era como de este tamaño aproximadamente, arriba de medio metro. Muchos pastores lo que hacían eran que en la orilla enrollaban cuero o le ponían ciertos metales o alguna bolita. ¿Para qué era esa vara? Era primeramente para defender a las ovejas. La tenían cortita y si tenían que pegarle a algún lobo, algún perro, algún chacal, alguna hiena, con esa le pegaban. El cayado, ¿cuál es el cayado? La vara se la colgaban, se la metían aquí. El cayado es un bastón largo, casi 2 metros de alto, con un gancho en la orilla. Ahí está también la ilustración. ¿Cuál es la diferencia? El cayado también lo utilizaban para defenderse, porque si venía un león o un animal más grande, tenía más lejos, lo echaban para atrás. Pero sobre todo el cayado lo que hacía era que si veía que la oveja se va del camino, le agarraba con el gancho y le decía: para acá. Si la oveja se quería ir para otro lado, le agarraba con el gancho y la venía y la aventaba para el otro lado. La vara habla de autoridad. El cayado habla de la palabra de Dios. La forma en que Dios nos cuida, nos guía y nos proporciona protección y buen camino es por medio de su palabra, que con autoridad gobierna nuestros corazones. Vamos a estas 3 citas, ahí están. Salmo 119, 105. Son 2, y Marcos 1:22. El Señor es nuestro pastor. Él tiene vara y cayado para con nosotros. ¿Qué es la vara y el cayado en la mano del Señor? Su palabra. Su palabra, que es la que nos direcciona, que es la que evita que caigamos y nos salgamos del camino, y que con autoridad gobierna nuestros corazones. Salmo 109, 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que yo no sé por dónde caminar, pero la palabra de Dios me indica por dónde caminar. Marcos 1:22. Dice: y se admiraban de su doctrina, de la doctrina de Jesús, de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. El Señor es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez que nosotros venimos a la iglesia y somos guiados y somos confrontados con la palabra de Dios, no con lo que el pastor cree que es correcto, no con lo que los hermanos pensamos que debería de ser, sino con la palabra de Dios, es la manera que el Señor toma la vara, toma el cayado y dice: por aquí no, por este camino tienes que andar. Muchas veces la palabra nos confronta. Por ahí me dicen que muchas veces hago bullying espiritual, que los traigo, pero imagínate que le dijera el pastor a la oveja: por ahí no, ovejita, para acá, oveja. Ay, no quiso la ovejita. ¿Y la oveja qué pasa? Se pierde. En cambio el pastor dice: es hacia este lado. Por eso es que la palabra muchas veces nos confronta con autoridad. El pastor también tenía una honda. Era una cosa sencilla, estaba compuesta de 2 hilos de tendón, de soga o de cuero, un receptáculo de cuero para colocar la piedra. Una vez que colocada la piedra, se le daba vuelta sobre su cabeza varias veces y se descargaba soltando uno de los hilos. Todos hemos visto la historia de David y Goliat. Le da vuelta y ¡pum!, suelta la onda.
El pastor, además de usar su honda contra los animales o de los ladrones, la tenía siempre a la mano para dirigir sus ovejas. Él les arrojaba una piedra cerca de las ovejas que iban descarriándose. Cuando el cayado ya no te alcanzaba y tenía que ir más lejos, estaba más lejos la oveja, les aventaba una piedra. A ver, ¡pum! La oveja le caía la piedra y entonces reaccionaba y volteaba para el otro lado. O si se iba quedando atrás, nuevamente se juntaba con el resto del ganado. Si alguna iba en una dirección lejos del ganado, le aventaba la piedra con la honda, a manera de que cayera adelante para que regresara al camino. Hoy en día el príncipe de los pastores utiliza lo que está a su alcance, por así decirlo, la piedra, para evitar que nos descarriemos. Vaya a Romanos 8:28. Dice la Biblia en Hebreos que Dios, como padre al hijo que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Muchas veces cuando estamos queriéndonos salir del redil, el Señor utiliza, por así decirlo, lo que está a su mano, que todo está a su mano, todo está a su alcance, para evitar que nos descarriemos. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué son todas las cosas? Cualquier situación que llega a nuestra vida. No te sorprenda muchas veces, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué esta situación? No te sorprenda que muchas veces es una piedra del Señor que cae y dice, ¡ay! Para ese lado no, regrésate al camino correcto. Fue con su onda que el pastor, de pastor que usó el joven David para matar al gigante Goliat. Vamos a leer este fragmento de historia. 1 Samuel 17, 40 al 49. Ya todos hemos leído esta historia, ¿verdad? Sí, ya sabía que 1 Samuel 17 habla de la historia de David y Goliat. Más específicamente los versículos 40 al 49. Tomó el cayado en su mano. David traía su vara grande, casi 2 metros. Por eso es que ahorita le dice, ¿vienes a mí con palos? Dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Por qué? Porque traía su cayado. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en sus manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Qué manera tan más excelente de acabar con el enemigo. Y nos habla también de la puntería que tenía David. Se ve que muchas veces apuntó con su honda para regresar a las ovejas al rebaño.
En su petición que le hace Abigail a David, sin duda estaba hablando de dos cosas que tiene el equipo del pastor: la onda y el saco pastoril. Vaya 1 Samuel 25-29. Te voy a contar un poquito la historia que está aquí. Ya lo vimos un día en el discipulado. Hay una mujer llamada Abigail, esposa de un hombre insensato llamado Nabal. Este hombre Nabal tenía trabajadores esquiladores, trabajadores también así en el campo, con el rebaño. David se acerca a los criados de Nabal, manda criados mensajeros y les dice: oye, mándame algo de comer, estoy aquí en tu tierra, quiero ser amigo. Lo estoy parafraseando, no exactamente esas palabras. Y Nabal le manda a decir: ¿quién es David para que yo lo respete? ¿Qué tengo yo con el hijo de Isaí? Muchos señores andan huyendo ahorita de su señor. Entonces David se molesta y dice: ¿sabes qué? Vamos a regresar con unos hombres y vamos a acabar con todos ellos. Su esposa de Nabal, Abigail, sale al encuentro de David. Ella carga un asna, dice la Biblia que echa comida, echa vino, echa pasas, y dice: ¿sabes qué? Van a venir y nos van a acabar, y mi marido está todo torpe. Vamos para allá, nos encontramos con David. No, así no dicen las esposas hoy en día, ¿verdad? Eso era Abigail. Hoy en día no es así, hoy dicen: mi esposo, varón de Dios. Amén. Se encuentra con Abigail, con David, y parte de lo que le dice es esto. 1 Samuel 25-29. Aunque alguien se haya levantado para seguirte y atentar contra tu vida, le dice Abigail a David, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. La palabra haz del hebreo seror habla de una bolsa. Esta mujer le dice: los enemigos de David serán tirados como piedras con la onda. Dice que ellos sean alejados lejos y que el alma de David sería guardada como la provisión es guardada en el saco pastoril. Vamos al Salmo 91. El saco pastoril nos habla de la protección del Señor. La misma Abigail le dice a David: ¿sabes qué? Muchos enemigos tienes, pero ¿sabes qué va a pasar, David? Así como se tira una piedra en la onda y llega lejos el enemigo, así tus enemigos. Y tu alma va a ser guardada en ese saco pastoril. Tu alma la va a cuidar el mismo Señor. Nuestro Señor es quien guarda y nos cuida. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y espada es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de noche, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán de un lado 1000 y 10,000 del otro, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, pisarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a hacer algo, quiero que cierre sus ojos. No hemos terminado, creo que tomamos día a la mitad, pero como que no quiere despegar esto. Vamos a concentrarnos un poquito. Vamos a concentrarnos un poquito. Cierre así sus ojos, escuche lo que le voy a decir. No vamos a desviarnos, voy a seguir predicando, voy a seguir con esta enseñanza, pero vamos a evitar distracciones. No se trata, se lo he dicho muchas veces, de venir y que me escuche hablar. No se trata de ganar información nada más en nuestro cerebro y ya. Se trata que la palabra entre, cumpla su cometido. Abigail le dice a David: tus enemigos sean como una piedra tirada por la onda, lejos se vayan, y tú seas guardado en el saco del pastor. Tu alma guarde al Señor ahí. En el Salmo 91 encontramos que habitamos seguros en Él, que pueden pasar miles de cosas y puede haber a tu alrededor mucho mal, pero el Señor te guarda. Los pastores tenían una habilidad muy especial a la hora de separar las ovejas. Cuando es necesario que las ovejas, porque varios rebaños pastaban juntos, fueran separadas, a los pastores les bastaba pararse y gritar. Tenían un grito específico cada pastor, algo como tajú o algo así. Las ovejas, cuando escuchaban al pastor, a su pastor, levantaban la cabeza y de esa revoltura que había de ovejas de varios rebaños, comenzaban cada una a seguir a su pastor. Impresionante. Las ovejas estaban enteramente familiarizadas con el tono de voz de su pastor. No era lo que gritaban, sino la voz del pastor la que escuchaban. Se dan casos en el que los extraños usaban la misma llamada, intentaban hacerlo igual que el pastor, pero las ovejas no lo seguían, fracasaban en sus intentos. Las palabras de Cristo son exactas con respecto a los pastores cuando dijo que las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros, los hijos de Dios, escuchamos la verdad, no porque somos mejores que otros o porque somos más inteligentes o porque lo merecemos, sino simplemente porque somos sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. Si usted no está siguiendo a Cash Luna, si usted no está siguiendo a Guillermo Maldonado, si usted y yo no estamos siguiendo a Dante Gebel o a cuanto falso pastor se ha levantado, no es porque entendemos más que los demás. Hablan una palabra muy parecido, citan la Biblia una y otra vez, aunque a su conveniencia. Si usted y yo seguimos la voz de Cristo, si seguimos la verdad, amamos la verdad, vivimos la verdad, defendemos la verdad, es porque somos sus ovejas y nada más. Los verdaderos hijos de Dios, tarde o temprano, van a tener el deseo de ser discipulados porque aman la verdad. Tarde o temprano una oveja, un hijo, va a desear ser enseñado, ser corregido. Es algo que viene constituido en nosotros de parte de Dios cuando nos hace nacer de nuevo. Vamos a abrazar la verdad con amor. Solo los genuinos hijos de Dios somos capaces de abrazar la verdad. Más bajito, por favor. Quiero que escuche lo que dice la Biblia en Juan 8. No abra sus ojos todavía, no se preocupe, no pasa nada a su alrededor. Nadie ha llegado, nadie se va, no pasa nada. En Juan 8, 44 al 47, Jesús habla con los fariseos. De hecho, desde el 31 y 32 les dice:
conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero a los fariseos les dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, a Jesús, porque dice la verdad, no le creen. ¿Quién de ustedes le redarguye de pecado? Pues si dice la verdad, ¿por qué no creen en él? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Hay personas que definitivamente no escuchan la verdad. Se las presentamos tal cual es y les mostramos con evidencias claras. Acabo de subir en las redes sociales, en mi Facebook, un video en el cual el pastor Miguel Núñez desenmascara de una manera muy excelente a Cash Luna. Y si tú buscas la raíz del video original, muchísima gente se va encima de Miguel Núñez, que quién se cree para hablar de un siervo, que quién se cree que tiene toda la verdad, que quién se cree para... ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no son ovejas, porque no son de Dios. Los pastores también encontramos en la tradición, en la cultura hebrea, continuamente se encariñaban con las ovejas. Cuando entendamos la relación inseparable que existe entre pastor y oveja, la figura del Señor como pastor adquiere un nuevo significado. ¿Cómo mostraba el pastor cariño y amor a sus ovejas? ¿Cómo demuestra Dios el amor y cariño que tiene por nosotros, sus ovejas? 5 formas en las cuales lo hacía. Número 1, los pastores en Oriente le ponían nombre a las ovejas. Jesús dijo en Juan 10:3 que a sus ovejas llama por su nombre. Aún en la actualidad, los pastores en Oriente les encanta poner nombre a sus ovejas. Si su rebaño no es grande, o a todas las ovejas les pone nombre. Las conoce por medio de ciertas características. Les nombra blanca, lisa, negra, ojos cafés, orejas grises. Esto indica la tierna afección que el pastor tiene para cada una de sus ovejitas. En Occidente, aquí, es común nombrar las mascotas con nombre especial y de cariño. ¿Cuántos hemos tenido una mascota que hemos querido mucho? Si es un gato, usted no le dice gato. ¿Cómo le pone? Su nombre bonito, porque lo quiere, porque lo ama. Nosotros tuvimos un perro, le llamaban Gringo. Tenía los ojos claritos, él era miel, era un Bull Terrier americano. Cuando lo llevamos a la casa, mi abuelito no lo quería y lo vio y dijo: mira, este está todo blanco, todo güero, parece gringo. Y nos puso como condición para quedarnos lo que le llamáramos gringo, si no, no nos lo podíamos quedar. No tiene idea lo feo que sentimos el día que el gringo se murió. No dijimos: se murió el perro, ay, el Bull Terrier ya se murió. Soltamos lágrimas y decíamos: el gringo. De igual forma, el Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Pero no solamente es un conocimiento superficial, llega a lo más íntimo. En el Salmo 139, no vayas, dice que sus manos nos formaron en el vientre de mamá. En Mateo 10:28 dice que nuestros cabellos todos están contados por el Señor. La segunda forma en que demostraban cariño a sus ovejas era gobernándolas. El pastor oriental nunca seguía a sus ovejas como lo hacen aquí. Siempre las salía a guiar. No quiere decir que el pastor va siempre por regla delante de ellos, como usualmente toman una posición cuando viajan, van al lado de ellas.
Algunas veces va siguiéndolas, especialmente si el rebaño camina hacia el redil por la tarde. Desde la parte de atrás él puede reunir a las extraviadas, protegerlas de algún ataque de animales feroces. Si el rebaño es grande, el pastor va delante y un ayudante va atrás de él. Nuestro Dios es omnipotente, no necesita ningún ayudante para guiarnos. Acompáñeme a Isaías 52:12. No pierda el hilo de la enseñanza. Isaías 52:12. Porque no saldrás apresurado, ni irás huyendo, porque Jehová irá delante de ustedes y los congregará el Dios de Israel. El profeta Isaías hace alusión a la figura del pastor y dice: tú no vas a ir apresurado, tú no vas a ir como un rebaño sin pastor, tú vas a ir y el Señor va a ir, dice, detrás tuyo, delante tuyo, y te congregará. La destreza del pastor y sus relaciones personales hacia las ovejas se ve cuando guiaba a las ovejas por senderos estrechos. Regresa al Salmo 23:3. Dice el Salmo 23:3, la segunda parte del versículo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando entendí esta parte me encantó. Los campos de trigo muy raramente estaban cercados en Palestina. Algunas veces solamente había un sendero entre los pastos donde comían las ovejas y los campos de trigo. Así que cuando el pastor tenía que guiar a las ovejas, no permitía que ninguna oveja entrara en el área prohibida. Si una oveja se descarriaba y se iba al campo de trigo, tenía que pagar los daños al propietario del campo. Se ha sabido de pastores sirios que han guiado a su rebaño de más de 150 ovejas y sin ninguna ayuda por un sendero angosto de gran distancia, y ninguna oveja ha entrado al campo de trigo, al campo no permitido. A esto se refiere cuando dice: me guiarás por senda de justicia, a no dejar que sus ovejas hagan nada indebido. En este caso, comer el campo del trigo del vecino. Si un pastor humano logra tal hazaña, ¿crees que Dios no puede guardarnos de caer en pecados y lazos de tentación? Vaya al Romanos 14:14. Eso es lo que significa cuando David dijo: me guiarás por sendas de justicia. Estaba diciendo: hay un camino angostito. Por ese camino es por el único lugar por donde puedes ir, porque del otro lado está el campo de trigo, y si tú comes del campo de trigo me lo van a cobrar a mí. Si los pastores humanos logran que muchas ovejas caminen por ahí sin necesidad de nada, ¿tú crees que Dios no puede guiarnos y guardarnos de caer en pecados y en lazos de tentación? Romanos 14:14 dice: 14:4, perdón. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. ¿Por qué estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas en el discipulado. No somos nosotros, se trata de Cristo. Otra manera en que el pastor demuestra cariño a la oveja es cuando rescata a las ovejas perdidas. Era muy importante no permitir a las ovejas descarriarse, porque cuando andaban por sí mismas se quedaban sin protección. Cuando quedaban solas se dice que se descarriaban.
porque no tenían sentido de ubicación. Si se extraviaban, no podían regresar solas a casa. En el Salmo 119, 176, no vayas, dice: anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. El profeta Isaías compara las costumbres del hombre a las de las ovejas, cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja perdida no se refiere a un cristiano alejado de la iglesia. No se trata de un hermano lastimado, alejado, dolido o resbalado. Se refiere al estado que nos encontrábamos antes de nacer de nuevo, alejados de la gracia de Dios. En la iglesia estamos muy mal acostumbrados y mal enseñados, y lamentablemente hay gente que tiene pastor dependencia. Para todo quieren que el pastor esté ahí. Son el tipo de gente que si no consigue los resultados queridos, amenazan con irse de la iglesia o se van definitivamente. Dios está interesado en que comprendamos que nuestro socorro y nuestra ayuda proviene de Jesucristo, no de un hombre. La tarea de encontrar a la oveja perdida no era sencilla. Tenía que andar por un campo extenso. Después era difícil encontrarla porque se ensuciaba y se enlodaba, además de que había terrenos rocosos y las bestias del campo eran un peligro adicional. Y por si fuera poco, una oveja cansada ya no puede balar, ya no sabes dónde anda. Cristo es el pastor que nunca falla en encontrar y rescatar a la oveja perdida, y lo hizo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Por eso Lucas 15:5 dice: cuando la encuentra, no si la encuentra. Una vez que rescata a la oveja, viene una labor igual de sorprendente. Ahora por amor la lleva en sus hombros, al menos 30 kilos todo el camino de regreso a casa. Nosotros descansamos sobre los hombros de Cristo hasta llegar al cielo. Por eso es que nadie puede perder su salvación, porque nadie puede quitarnos de los hombros de Cristo. Nosotros no estamos agarrados de su cuello, Él nos tiene tomados de las patas y lo hace gozoso. Por eso dice David en el Salmo 23:3: confortará mi alma. Algo que también hacían los pastores era que jugaban con sus ovejas constantemente, de manera que su vida con ellas a veces era monótona, pero en algunas ocasiones jugaba con las ovejas. Él pretendía irse y de pronto ellas lo alcanzaban, lo rodeaban por completo y brincaban alegremente. La intención no era solamente salir de la rutina, sino también aumentar la dependencia de sus ovejas al pastor. Algunas veces el pueblo de Dios piensa que Dios lo ha abandonado cuando las dificultades vienen, pero en realidad el pastor dice en Hebreos 13:5: no te desampararé ni te dejaré. Los pastores conocían íntimamente a sus ovejas. El pastor estaba interesado en cada una de ellas. Les ponía nombres a sus favoritas. Por lo general las contaba todas las tardes para entrar al redil, pero había pastores que no lo hacían, que ya pueden percibir la ausencia de sus ovejas. A un pastor en el Líbano se le preguntó si contaba sus ovejas en las tardes, y él dijo que no lo hacía. Se le preguntó cómo sabía entonces que si todas sus ovejas estaban presentes, y él dijo: ¿sabes? Si usted me pusiera una venda sobre los ojos y me trajera a cualquier oveja y me permite tan solo poner mis manos en su cara, yo puedo decirle si es mía o no es mía. Un hombre visitó el desierto árabe y presenció un evento que le reveló gran conocimiento acerca de los pastores y sus ovejas. Una tarde, cuando oscurecía, un pastor árabe empezó a llamar una por una a sus ovejas por sus nombres. A las 50 y tantas ovejas que tenía, pudo separar cada cordero de cada una de ellas y ponerlo con su madre para que lo alimentara. Esto sería una hazaña a plena luz del día, pero él lo hizo en medio de la oscuridad y el ruido que provenía de las demás ovejas. Ningún pastor oriental tuvo un conocimiento de sus ovejas como el que tiene el gran pastor de sus ovejas.
Por eso Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y por último, los pastores tienen cuidado de las ovejas en tiempos especiales de necesidad. Cuando cruzan un arroyo, vamos a esa cita, Isaías 43:2. Antes de leer la cita, escuche: cuando un pastor tomaba su oveja, su rebaño, y tenían que cruzar por un arroyo de agua, el pastor lleva la delantera, él entra primero al agua y atraviesa el arroyo. Las ovejas predilectas, que siempre se mantienen junto al pastor, se arrojan valientemente al agua y cruzan junto con él. Las otras ovejas de rebaño entran al agua vacilando, con calma, no estando cerca del guía. Muchas veces se equivocaban y en lugar de cruzar eran llevadas por el agua a distancia, aunque muchas veces sí llegaban a la orilla. Los corderitos son empujados dentro del agua por los perros y se oyen sus balidos cuando son metidos al agua. Algunos pueden cruzar, pero si alguno era llevado por el agua, entonces el pastor brincaba pronto dentro del agua y lo rescataba y lo llevaba en su regazo a la orilla. Cuando ya todos han cruzado, los corderitos corretean felizmente y las ovejas se juntan en torno al pastor como si fueran a darle las gracias. Nuestro pastor divino tiene una palabra de estímulo para sus ovejas cada vez que deben de cruzar el arroyo de la aflicción. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos no te ahogarán. Hasta ahí nada más. Otra manera en que mostraban un cuidado especial era cuando cuidaban de manera especial a los corderitos y a las ovejas con sus crías. Vaya a Isaías 40:11. Cuando una ovejita acababa de nacer, un corderito, el pastor tenía especial cuidado con esos corderitos. Cuando veía que no podían andar solos, que estaba muy débil, a la mayoría de los corderitos, los primeros días de nacido, lo que hacía el pastor era cargarlos en su regazo. Iba y los dejaba con su madre. Iban a caminar, a moverse el rebaño y nuevamente los cargaba en su regazo, iba y los dejaba con su madre. Isaías 40:11. Como el pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. No por nada a los recién convertidos se les dice que están en su primer amor. Apocalipsis 2:4, no vaya. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando una oveja enfermaba o estaba herida, el pastor siempre estaba atento. Algunas veces sufría por los rayos del sol o por un rasguño de algún arbusto espinoso. El remedio más común era untarle aceite de uva que llevaba en su cuerno. Quizás David pensaba en esto cuando escribió: unges mi cabeza con aceite. Otra forma en que cuidaba especialmente era en la noche al rebaño, como lo hicieron los pastores en Belén. Jacob, cuando cuidaba las ovejas de Labán, la pasó muchas noches a la intemperie cuidando el ganado. Y dice en Génesis 31:10: de día me consumía el calor, de noche lo helado, el sueño huía de mis ojos. Si simples seres humanos limitados cuidan de tal forma el rebaño, ¿te imaginas cómo no nos cuida nuestro Dios omnipotente? Vamos a estos 3 salmos que están aquí.
Salmo 3:5, Salmo 4:8 y Salmo 121. Dice el Salmo 3:5: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, como el pastor que cuida la vigilia en la noche. Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 121. Es cortito este salmo, los versículos 3 y 4 son los más importantes, pero vamos a leerlo todo. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te cuida. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que cuida a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. También vemos que los pastores cuidaban a las ovejas de los ladrones. Los ladrones en Palestina no eran buenos para abrir cerraduras, pero escalaban las paredes, entraban a redil y cortaban las gargantas de tantas ovejas como pudieran, para que no valieran, para que no gritaran, vaya, las ovejas. Y luego las aventaban por la pared con cuerdas con sus secuaces. Es por eso que Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El pastor debía estar constantemente en guardia para estas emergencias y listo para actuar rápidamente para proteger al ganado, al grado de poner su vida si es necesario. Vaya a Juan 15:13. Dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cierra sus ojos, vamos a terminar ya. El último punto ya es redundante con esto mismo. Los pastores protegían a las ovejas de animales feroces. Lo vemos como David rescataba ovejas del oso y del león. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos las características de un pastor natural en Palestina y todas ellas nos hablan de nuestro Dios. Los conoce a sus ovejas íntimamente, las llama por su nombre, cariñosamente les pone nombre. Les demuestra su amor cargándolas a las más débiles, a las enfermas. Jamás las dejaban solas a la intemperie. Las protegían de los ladrones y si era necesario velaban toda la noche. Cuando pasaban por el agua las cuidaban de que no se ahogaran. Todo esto vemos reflejado en el carácter y en la naturaleza de nuestro Dios para con nosotros, sus ovejas. Pero la verdad más impactante de Jehová es mi pastor es que para que nosotros pudiéramos llegar a ser sus ovejas, primero tuvo que cumplirse lo que Jesús dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no como pastor, sino como oveja que va al matadero. Isaías 53, escucha lo que dice del 5 al 7.
Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Cierre sus ojos solamente un momento y medite en esta palabra maravillosa. Un poquito más larga de lo acostumbrado, mucha información tal vez por eso a algunos se hizo tedioso. Chéquela después en internet, sabe usted que subo las prédicas tanto escritas como el audio. Y repase cada uno de los puntos. Decir que el Jehová es nuestro pastor nos habla de unas verdades sobre su carácter maravillosas. Cómo nos pone nombre, nos gobierna para que no nos perdamos. Cómo sale y busca a la oveja perdida. Conoce íntimamente a cada una de sus ovejas. Cuando cruza el arroyo, las carga entre sus brazos. Como cuida de los corderitos pequeños y vela en las noches. Cuando estuve estudiando para esta enseñanza, dejé fuera mucha información todavía. Es extenso, es muy extenso este tema, demasiado. Supuestamente lo condensé para 1 hora, pero creo que me faltó todavía. Podríamos seguir toda la noche hablando de Jehová como nuestro pastor. Lo importante no es que tanto hablamos, sino que usted lo entienda, que baje a su corazón esta palabra, que entienda que somos ovejas y que Él nos pastorea, que Él nos guía por sendas de justicia, que Él es poderoso para no dejarnos caer ni a izquierda ni a derecha, para no desviarnos de la senda de justicia. Esa es la senda de justicia. Qué maravilloso es nuestro Dios, que como pastor nos trata con cariño a sus ovejas. Sabe que muchas veces las ovejas son malagradecidas con los pastores, los muerden, les pegan de patadas. Muchas veces nos portamos así, como ovejas descarriadas, dice la palabra. Sin embargo, Él nos conoce íntimamente y Él ya sabía que íbamos a ser así. Y aún así quiso dar su vida por sus ovejas. Eso no nos habla de nuestro mucho valor que tenemos, todo lo contrario, nos habla del gran amor que Dios tiene para con nosotros. No sé usted, pero yo quiero darle gracias nuevamente a Dios, porque Él nos pastorea en una nación en la cual no tenemos que cerrar la puerta para predicar. Él nos pastorea en una nación en la cual no somos perseguidos hasta la muerte. Él nos pastorea en una nación en la cual no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dar la vida por Cristo, no porque sea malo, sino porque literalmente hay mucha gente que ya lo está haciendo, muriendo por Cristo y por la causa del Evangelio. Gracias Dios, porque tú nos pastoreas en pastos verdes, tú nos sacias con el agua de vida.